los miembros del jurado calificador, docentes, compañeros, público en general. Soy el cadete Lucas Pisilema y represento al glorioso Colegio Militar Eloy Alfaro. La libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres. Simón Bolívar. Una frase profunda que lleva consigo el sentimiento de un hombre cuyos ideales nobles cambiaron la historia de América. Un valeroso soldado que lo daría todo por su patria, pero su sueño iba mucho más allá que simplemente liberar a Venezuela. Él quería formar una nación con todos sus hermanos latinoamericanos. Nace en Caracas el 24 de julio de 1783, cuarto hijo de una de las familias más acaudaladas de la nobleza criolla. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco, o más conocido como Simón Bolívar. El infortunio le alcanzaría a temprana edad, pues con tan solo 3 años fallece su padre, Juan Bolívar, y su madre, Doña Concepción, lo haría años más tarde. Esta última lo llenó de dolor. A inicios de su adolescencia, y en una crisis propia de la edad, escapa de su casa y es acogido por su primer mentor, Simón Rodríguez, un pedagogo idealista con aires de libertad que le inculcaría valores dignos de un guerrero. Un espíritu joven y con sed de justicia y libertad emprende un viaje lleno de aprendizaje, derrotas y victorias que harían de un joven Bolívar, descendiente de una familia adinerada y llena de lujos, un militar convencido que el cambio debía darse más temprano que tarde, en una América esclava de los intereses de pocos. Las largas batallas libradas en Colombia y Venezuela, es tiempo de avanzar con la idea romántica de la libertad. Desde las frías tierras del norte ecuatoriano comanda Bolívar un ejército que logra quebrantar la resistencia de los pastusos. Tras esta victoria llega el histórico triunfo en la batalla de Pichincha por parte de su compañero de armas, Antonio José de Sucre. Con esto se afianza la idea de unir a las naciones y desde ese momento Ecuador pasa a formar parte de la República de la Gran Colombia. Hace su entrada triunfal en la ciudad de Quito en junio de 1822. En este viaje conoce a la compatriota Manuelita Sáenz, el amor de sus últimos años. El amor entre ellos perduró al paso del tiempo, gracias a la pureza de sus sentimientos y a la fuerza de sus emociones. Fueron expresadas en cartas que mantuvieron en el transcurso de los años, siendo testigos de un amor en tiempos de guerra. El 11 de julio, Bolívar se halla en Guayaquil, donde desembarca el día 25 el general José de San Martín. Allí se entrevistan y se abrazan los dos ilustres capitanes de las batallas suramericanas. El objetivo principal del general San Martín era negociar sobre el futuro de la provincia de Guayaquil, mas esto no se pudo concretar, pues Guayaquil ya formaba parte de la República de la Gran Colombia. El paso del Libertador por tierras ecuatorianas motivó al pueblo con ideas y acciones libertarias, pero también cambió su vida. Conoció el amor y se inspiró para escribir versos poéticos, como en su obra Mi delirio sobre el Chimborazo, en la que se declara invencible ante la adversidad.
Yo soy el Padre de los siglos. Mi madre fue la eternidad. Yo soy el arcano de la fama y del secreto. Los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, pues soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro, por mis manos pasa lo presente. Hablar de Bolívar es hablar de patria, ideales e independencia. Un hombre que lo dio todo por sus compatriotas, por la libertad y la justicia. Muere el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, en la más absoluta tristeza y soledad. Pero una muerte nunca debe ser en vano, y menos la del libertador, que inspira a los jóvenes a pensar en el futuro, a creer en ellos mismos, y una absoluta verdad: libertad. Un sueño, o más bien una utopía que no estuvo presente en la mente de sus compañeros de armas, pues la voluntad humana es frágil ante la tentación política y la riqueza. ¿Quién de ustedes aquí presentes estaría dispuesto a dejar lo material por pensar en el bien común? Solo personas excepcionales que no se dejan ver o que ya han perecido, como en el caso del libertador Simón Bolívar. Compañeros y amigos aquí presentes, es tiempo de cambiar y de esforzarnos cada uno de nosotros para crear una patria más justa, fuerte, cohesionada y optimista. Si una sola persona es capaz de marcar la diferencia, todos nosotros juntos podemos construir un mejor país y gritar al unísono con sentimiento propio de mi patria en el idioma autóctono: Imalaquilla, Imananaicha, Imaquilla, Naquilla, Naicha, Cayapuncha, Tiam. El día no se acaba hoy, mañana también habrá día para seguir luchando. Señoras y señores.